Baja el precio del petróleo, se dispara el riesgo país, el comercio internacional se afecta y la gente se pregunta ¿qué ocurre con la banca? En tiempos de fake news y con redes sociales donde abunda la basura, hay quienes dudan del estado del sistema financiero nacional y llegan a plantear verdaderos sinsentidos con la intención de apuntalar sus proyectos políticos revolucionarios y verdes como el arroz de sus corruptelas. Ruth Arregui es la superintendenta de bancos y nos acompaña esta mañana. Doctora Arregui, buenos días. ¿Cuál es el estado de la banca? ¿Cuáles son los indicadores que solventan las dudas que pueda tener la gente sobre lo seguro que está o no su dinero? Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por dejarme y permitirme realmente dirigir a esta audiencia querida de Ecoavisa. Mire, en términos de lo que sucede con el sistema financiero, gracias a Dios, el sistema también aprendió en su momento de la crisis que tuvimos en el año 98, 99 y durante todos estos años lo que ha hecho es fortalecerse a sí misma, autocontrolarse para poder asegurar realmente los depósitos del público. Hoy en día la salud del sistema financiero es una salud buena, se considera en el argot, en el léxico que se utiliza respecto de la condición del sistema financiero, se utiliza decir la salud, la sanidad del sistema. Los indicadores que tienen que ver con la parte de solvencia o de capital, usted sabe que en el Ecuador ese requerimiento está en el 9% de patrimonio técnico y el patrimonio tiene que mirarse en función de los activos de riesgo. Ese porcentaje está más que cumplido por la banca ecuatoriana, tiene en su promedio más o menos el 11-12% en conjunto la banca. En términos de liquidez, usted ha visto, ha tenido un muy buen desempeño y los indicadores que demuestran la actividad de la intermediación financiera también han sido realmente importantes. En términos de cómo ha crecido la banca, por supuesto, ha crecido el mercado financiero, no solamente la banca, sino el mercado financiero en su conjunto, que está compuesto del sistema bancario, pero también del sistema cooperativo, y eso ha permitido el financiamiento de las actividades productivas en el país. Esto usted ha podido observar. Este año que cerró con saldos absolutamente positivos y eso permite a su vez la reinversión de estas utilidades que ha tenido la banca y esa reinversión ayuda tanto en mejorar los niveles de capital, cuanto en mejorar también la capacidad que tienen los bancos de canalizar recursos a través de créditos. Pero ¿qué pasa con los intereses, doctora Arregui? El Banco de Inglaterra redujo la tasa de interés del 0,75% al 0,25% como respuesta a la crisis mundial del coronavirus. ¿Existe la posibilidad, aunque sea remota, de que una cosa similar suceda por acá? Obviamente, no en esos porcentajes, pero bueno. Claro, pero las condiciones bajo las cuales opera el mercado inglés o las condiciones bajo las cuales opera el mercado americano no son exactamente las mismas condiciones bajo las cuales opera el mercado ecuatoriano. Es decir, hay otra serie de factores que influyen dentro de los costos de los productos y servicios, no solamente bancarios, sino a nivel de otras industrias. Pero efectivamente hay un interés de parte de la misma Junta de Política y Regulación, de parte de la misma Superintendencia. En otras oportunidades que hemos tenido con usted mismo de conversar, yo he comentado que es necesario realmente hacer una revisión del sistema con el cual operan tanto las tasas de interés cuanto las tarifas en el sector bancario, porque efectivamente en la medida en que se vuelvan mucho más eficientes las instituciones, debería entonces tender hacia bajar estos precios y estos costos, ¿no? A propósito de cambios, el gobierno está ahora anunciando medidas, pero también haciendo referencia a las reformas al Código de Planificación y Finanzas y al Código Monetario y Financiero. Eso se intentó hacer a fines del año pasado y no se pudo porque había una suerte de contradicción entre las posturas del Banco Central y las de la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es el trabajo que se ha desarrollado sobre el proyecto? ¿Se lograron eliminar estas distancias? Nosotros estamos muy expectantes. Efectivamente, el presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria, que es el ministro de Finanzas, en días anteriores ya nos había comunicado de que efectivamente vamos a retomar el trabajo que quedó pendiente en su momento,
para que podamos, como Superintendencia de Bancos, nosotros trasladar de manera adecuada todo lo que dice la Constitución respecto de las capacidades y las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y mejorarlas además frente a algunas debilidades que presenta el actual Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cuáles son esos cambios que deben implementarse a su criterio? Por ejemplo, en términos de facultades y de atribuciones, tiene que quedar claramente establecido o delimitado, digamos, el funcionamiento que debería tener y las facultades que debería tener la Superintendencia de Bancos. Pero más de eso, no solamente es en la parte de la supervisión y el control que ejerce la Superintendencia, sino también en la capacidad de sanción que debe tener una autoridad de control. Nosotros controlamos, a más del sistema bancario, el sistema de seguridad social, como usted lo conoce, y en ese sistema, desgraciadamente, nosotros no tenemos la facultad o la capacidad sancionatoria como la tenemos efectivamente en la parte bancaria. Entonces, eso tiene que mejorar también el perímetro de regulación respecto de algunas de estas instituciones que hoy están operando en el mercado, que usted conoce, que son nuevas totalmente en este sistema, que tiene que ver con estas finanzas tecnológicas o tecnofinanzas o fintech, como se conoce hoy en día, y nosotros creeríamos que es también la oportunidad como para mejorar el aspecto que tiene que ver con la composición del capital del sistema financiero. Lo que se busca en definitiva es tener una banca con buenas prácticas y a propósito de ello se realizó un importante seminario el día de ayer. ¿Cuáles son las malas prácticas que tiene hoy la banca ecuatoriana, solamente para tener una idea? No tiene malas prácticas la banca ecuatoriana. Lo que pasa es que las buenas prácticas, es decir, los estándares, en la medida en que usted mejora, ¿no es cierto?, el estándar también va subiendo. Es decir, si usted ya llega a un estándar de calidad, como son las ISO, por ejemplo, entonces usted llega a un estándar de calidad y por tanto, en la medida en que va arribando a ese estándar, el estándar mejora. Basilea es un acuerdo internacional que se conforma a través del Banco Internacional de Pagos, pero este acuerdo de Basilea, usted conoce que en la década más o menos de los 90 empezamos nosotros con un estándar que medía el 8% de los activos ponderados por riesgo frente al capital. Este es un solo estándar, pero hay muchos estándares que miden la liquidez de la banca, que miden la gestión de los riesgos, etcétera. Entonces, en este estándar, lo que pretendemos ahora es partir de Basilea 1, que es en donde estamos en este momento, hacia Basilea 3, es decir, es un camino a recorrer, es un tránsito que tiene que darse, y como implica reformas de marco legal y normativo, entonces esta transición tiene que tomar por lo menos entre 2 a 5 años, que es lo que nosotros hemos establecido, y en este seminario, que fue muy importante, muy interesante desde el punto de vista de lo que va a ser la regulación bancaria, estuvieron presentes la superintendente de bancos del Perú, que actualmente es directora de la subregión andina dentro de la Asociación Bancaria de las Américas. Estuvo Carlos Cantú, que es el economista del Banco de Pagos Internacionales. Estuvo Manuel Ramos Francia, que también él es director, en cambio, del Centro Monetario de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que es el CEMLA. Estuvo el superintendente de bancos de Panamá, que es Amaury del Castillo, y estuvo también el superintendente de bancos de Guatemala, que es el señor Eri Vargas. Doctora, ¿Por qué? Una última cosa. Solo les comento por qué. ¿Por qué estuvieron ellos? Porque a más de presentar efectivamente cuál va a ser la ruta que nosotros estamos proponiendo, que deberíamos seguir para llegar a Basilea 3, ellos también participaron no solo en términos de hacer una charla, sino de firmar memorandos de entendimiento. ¿Por qué son importantes estos memorandos de entendimiento? Porque permiten el intercambio de información, pero también permiten el intercambio de mejores prácticas entre los supervisores de estos países. Eso nos va a ayudar a nosotros como el Ecuador para hacer una mejor supervisión de manera consolidada de los grupos financieros, pero también de manera transfronteriza. Y por eso es que era tan importante el llevar adelante este seminario el día de ayer, y que además, bueno, lo tuvimos que hacer de manera virtual, pero con una excelente acogida, por supuesto. Ruth Arregui, superintendenta de bancos, gracias por venir a Contacto Directo.